bienvenidos a este segundo espacio. Continuamos hoy con nuestra propuesta que nos convoca en esta semana de la celebración de la biodanza 2026, con la inspiración de nuestra consigna, abrazar la vida, preservar lo humano. Bienvenidos a los que están entrando en este momento y gracias a los que estuvieron antes y continúan presentes, activos en este segundo encuentro. Hoy tenemos por acá a Ricardo Espreafico. Él es poeta, profesor didacta de biodanza, director de la Escuela de Biodanza de Bariloche en Argentina. Ricardo dicta programas de posgrado de biodanza para facilitadores en todo el mundo. Se ha formado en tradiciones espirituales de Oriente y Occidente y es practicante de la alquimia, pues integra este conocimiento en la metodología de biodanza. Es autor del libro Luminiscencias, Poesía Filosofal, y es cofundador del programa Generando Caminos de Paz, declarado de interés social en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Y hoy nos comparte su tema titulado El proceso grupal como viaje del héroe, bajo el abordaje del proceso anual de un grupo de biodanza a la luz de la estructura arquetípica del viaje del héroe. Entonces dejemos que él nos entregue su versión sobre este tema, sin más que agregar. Este espacio es para ti, Ricardo. Estamos todos para ti, encantados de recibirte el día de hoy. Bueno, muy buenos días. Un placer estar aquí. Yo también estoy para ustedes. Y bueno, y la verdad que es un tema que me convoca mucho, que de alguna manera tiene que ver con la biodanza o el proceso de facilitación desde la perspectiva mitológica o mítica más que mitológica. Que es diferente, ¿no? La mitología es el estudio de los mitos y lo mítico es una dimensión arquetípica que acontece en la vida cotidiana y que irrumpe y que organiza la realidad, lo arquetípico. Bueno, el título de esta eh, conferencia se llama El proceso grupal como viaje del héroe, que, bueno, es una forma resumida, muy, muy resumida, de llamar. En sí ampliando un poco, podría ser el proceso anual de un grupo de biodanza, es decir, que es un ciclo, ¿no? Un ciclo, poder estudiarlo, concebirlo a partir o apoyándonos en la estructura arquetípica del viaje del héroe. ¿Qué es la estructura arquetípica del viaje del héroe? Bien, para eso nos vamos a apoyar en la obra de Joseph Campbell, más precisamente en su libro El héroe de las mil caras. El héroe de las mil caras es un libro donde Joseph Campbell investiga durante más de 30 años, es súper interesante la vida de él, durante 30 años dedicó 9 horas por día a leer, ¿no? Y que en general siempre que digo esto todo el mundo dice, wow, y es lo mismo que pide cualquier trabajo, cualquier trabajo en cualquier empresa y demás, es lo mismo. Eh, Solo que bueno, este hombre lo dedicó a una tarea en principio improductiva, como, como es leer, o por lo menos eh, desde la concepción de estos tiempos, y investigó la mitología de toda la humanidad, concretamente. Investigó las vertientes mitológicas, los relatos, las leyendas, los cuentos, las fábulas, las cosmovisiones de todas las culturas. En el héroe de las mil caras aparecen fragmentos de relatos, de mitos
de los 5 continentes y de todos los tiempos. Y lo que encontró es una estructura común. Ese es el título del libro. Un héroe con 1000 caras, ¿no? Es decir, encontró un patrón común a la que llamó el viaje del héroe. Y ese patrón común también lo llama el monomito, por esta característica, ¿sí?, única, central, lo llamó de esta manera, el monomito, el mito único, ¿sí?, como una madre de todos los mitos, ¿no? ¿Y qué es? Es un impulso arquetípico, el viaje del héroe, que por lo tanto está en cada uno de nosotros. Y de allí la riqueza tal vez de tomarlo para el proceso grupal de biodanza, porque nos estamos apoyando en una estructura arquetípica. Y es un recorrido. Joseph Campbell dice, el viaje del héroe describe pedagógicamente las etapas de todo proceso de crecimiento. Para Carl Jung, que es, bueno, un autor que a mí me ha convocado desde hace mucho tiempo y he estudiado mucho, para Carl Jung el mito del héroe es el relato que mejor describe lo que él llama el proceso de individuación. El proceso de individuación junguiano es el proceso de volverse menos indiviso. Individuación no viene de individuo, sino de individido, menos dividido, menos disociado sería en términos de biodanza. ¿Sí? Y individuación, el término equivalente que tenemos en biodanza es de integración. Entonces, lo que dice Jung es que el mito del héroe es el relato que mejor describe los pasos, pedagógicamente, los pasos para convertirse en un ser menos dividido. En el caso de el proceso de individuación junguiana, y después podemos trazar paralelismos con un proceso de biodanza, en ese caso, volverse menos dividido o más integrado tiene que ver con integrar lo consciente y lo inconsciente, ¿no? En el caso de proceso de individuación. De, de alguna manera, conocer la totalidad de la psique, aunque también es cierto que nunca llegaremos, tal vez, a conocer todo, que hay una parte que siempre va a ser un misterio en lo inconsciente. Pero en sí la búsqueda es ampliar, ¿sí?, la totalidad de la psique, sobre todo hacia lo inconsciente, ¿no? Que para Jung el inconsciente no era solo un cúmulo de experiencias reprimidas, sino el inconsciente era un estrato creativo del ser humano y cuyo contenido principal en el inconsciente colectivo son los arquetipos, ¿no? Bien, entonces este viaje que describe Joseph Campbell de alguna manera describe los pasos para integrar esas fuerzas inconscientes arquetípicas y hacerlas conscientes. Antes de poner la presentación, me gustaría resignificar para la biodanza, ¿no? O proponer, más que resignificar, proponer ciertas resignificaciones de el mito del héroe, también como muchas veces nos ha llegado, para poder tomarlo en biodanza. Que esto es algo que Rolando Toro ha hecho mucho, ¿no? En el proyecto Minotauro hay una resignificación del mito del Minotauro. Y Joseph Campbell, uno de sus libros es Mitología Creativa. Es decir, nosotros también somos responsables de los mitos que creamos, ¿no? Y también podemos preguntarnos por los mitos del futuro. Es decir,
somos creadores también de mitología. Entonces, en sí, y también he escuchado a Rolando que de alguna manera disentir con la imagen del héroe, ¿no? Como ese héroe que no tiene miedo a morir y que es un temerario, sobre todo con los héroes de guerra, Rolando, eso yo lo vi personalmente, ¿no? Decir, los únicos héroes son los desertores, ¿no? Que era su mirada. Y también me parece importante hacer esta resignificación, porque este impulso arquetípico, y como tanto necesidad humana, si es un impulso que es arquetípico, es una necesidad humana, un impulso primordial, está muy explotado en la cultura y sobre todo en el marketing. Si uno ve cuando conoce el viaje del héroe, después lo ve en todas las publicidades, en todas las series de Netflix, que se toman, ¿sí?, fragmentos que tienen una gran pregnancia en las personas, tienen una gran captación porque describen procesos del alma que nos llaman, que nos llaman. Ahora vamos a ver los pasos y van a ver que es un cuento que ustedes conocen, que en algún lugar les resuena. ¿Sí? Entonces, esta imagen del héroe está muy tomada también desde muchos lugares, ¿no? Entonces, me parece interesante hacer una resignificación para biodanza, que en sí esa valentía, sería ese coraje del héroe, que muchas veces aparece para conquistar, ¿no?, eh, a otros, para ir a la guerra y demás, que de todas maneras es un impulso valioso arquetípico, observándolo más allá de la moral, digamos, ¿no? Se puede observar igual psíquicamente cómo opera ese impulso, ¿no? Aún en esas situaciones. Em, la resignificación que para mí es importante hacer es que hablamos del coraje de enfrentar los propios miedos, ¿sí? El coraje de enfrentar los propios miedos, pero hasta ahí tampoco creo que es suficiente, sino que otra resignificación importante y que está en el viaje del héroe, solo que como nos lo presenta generalmente se olvida la última parte del viaje, que ahora lo vamos a ver, que es que todo lo que el héroe descubre es para compartir con su comunidad. Y esto está en el viaje del héroe. En el regreso siempre, el retorno con el elixir representa el momento en el que el viaje cobra sentido porque el héroe comparte lo que descubrió con su comunidad. Entonces, esa resignificación que me parece importante hacer, de alguna manera, no solo es que lo que el héroe descubre es para compartir con su comunidad, sino que el héroe es la comunidad. Y, y aquí esto es la mitología creativa. En estos tiempos de individualismo extremo, bueno, poder de alguna manera recrear, ¿no?, este impulso arquetípico y llevar su potencia a la comunidad. Y fíjense que el abordaje, la propuesta que está en el título es el proceso grupal como viaje del héroe. No es yo me voy a convertir en un héroe en biodanza, ¿no? O voy a tener la fuerza de conquistarlo todo sino es el proceso grupal como viaje del héroe. ¿Sí? Es la comunidad que es el héroe, ¿no? Estoy adelantando un poquito a riesgo de spoilear, digamos, el recorrido final, pero no importa, porque es como lo central, digamos, ¿no? Del abordaje. Ahora vamos a ver las etapas, y en las etapas está visto desde la perspectiva de un héroe, ¿no? Pero me parece importante saber que en el final, que es en el regreso, descub- descubrimos que el héroe es la comunidad. ¿Y por qué tomarlo para el proceso grupal?
Bueno, una de las riquezas que tiene es que es una estructura arquetípica, ¿no? Como decía, un proceso pedagógico que describe un ciclo de crecimiento. Entonces, es un ciclo el viaje del héroe, ¿sí? Y un proceso grupal de biodanza es un ciclo que tiene un comienzo, que tiene un momento de intensificación y un retorno. Entonces, por ese lado creo que le da una gran riqueza. Por otro, eh, bueno, ¿por qué tomarlo, ¿no? Para el proceso grupal. Por un lado, por esto de que es una estructura arquetípica, que se describe en etapas. Eso también es pedagógico, didáctico para concebir un proceso anual. Y después, también tomarlo porque tiene esas etapas, de alguna manera son principios organizadores. Y aquello, digamos, no vamos a abrirlo ahora, pero problematizo un poco con esto que llamamos la planificación anual, ¿no? Que si bien es cierto que uno puede planificar, también es cierto que no se puede planificar lo que va a suceder en un año de biodanza. Pero también es cierto que uno no va improvisando todo. Hay ciertos momentos del año que dice, en este momento del año, más o menos ya estamos para hacer el tigre, por decirlo de alguna manera. ¿No? O aquí que tenemos las cuatro estaciones en Argentina, en algún momento del otoño hace las danzas del otoño. Entonces, si bien es cierto que no tienes todo planificado, tampoco es cierto que, que es un puro azar y que depende cómo te levantas ese día. Hay cierto recorrido que se repite como patrón. Bien, las etapas del viaje del héroe para un proceso anual nos brindan, bueno, primero es que justamente eso, etapas, ¿no? Y principios organizadores para cada etapa, un sentido de cada etapa. Entonces, si yo puedo tomar este lenguaje simbólico y trazar relaciones con un proceso anual, me va a clarificar algunas cosas, como por ejemplo, si estoy en la etapa del regreso, donde, como vamos a ver, ya es más la celebración, ¿no? En el regreso, la celebración de la cosecha, y se me ocurre de repente, porque me dio un impulso por algo que estoy viviendo en mi propia vida, y demás, se me ocurre hacer una danza que que tiene que ver con los desafíos, que es otra parte del viaje, puedo decir, no, estoy en el regreso ya, no es momento de desafiar al grupo, ¿no? Más allá de esta inspiración que me vino hoy. Bueno, eso es un principio organizador que es diferente de llamarlo objetivo, ¿no? Mis objetivos del año. A mí me gusta, creo que en un año podemos tener ciertos objetivos, ¿sí? En las sesiones yo no utilizo la palabra objetivo para organizar mi sesión de biodanza, por ejemplo. Siento que es una palabra que viene de de otras lógicas, que en la sesión de biodanza, pero no vamos a abrir porque sé que es un tema que produce mucha disonancia cognitiva, que no significa que sea un barco sin timón la sesión, pero creo que nombrarlo como objetivo no es muy preciso. De hecho, si nosotros tuviéramos un objetivo en la sesión, después tendríamos que medir si se cumplieron esos objetivos. Y no es algo que hacemos tampoco. Bien, entonces algo que nos brinda son etapas y principios organizadores para cada etapa. Así que ahora voy a compartir aquí la pantalla y ahí vamos a poder ver etapas, ¿sí? De este viaje, bastante abuelo rasante, digamos, ¿no? Son 17 etapas, son muchas para verlas, para detenernos en todas hoy, pero en sí el viaje son 3 etapas y 17 subetapas, ¿no? Pero 3 etapas principales. Todo viaje tiene estas 3 etapas, todo viaje las tiene, que es la partida, ¿sí? Que es cuando uno se prepara para el viaje y aquello que convoca el viaje.
que ahora vamos a ver en las subetapas va a quedar más claro. La iniciación, que es la aventura en sí. La partida es la preparación para la aventura. La iniciación es la aventura en sí. Y es interesante el término que utiliza Joseph Campbell para aventura. Hay una iniciación, ¿sí? Hay una muerte y un renacimiento, una muerte del viejo, de una vieja identidad y un renacimiento de una nueva identidad. Hay una iniciación, ¿sí? Que es una palabra que viene de de los ritos de iniciación, que dan o inician una nueva etapa en la vida de un ser humano, una nueva identidad. Eso es lo que sucede a lo largo de un proceso en toda esta etapa, que ahora vamos a ver sus subetapas. Y el tercer momento es el regreso. Entre paréntesis yo puse algo que aparece en el viaje, que es el retorno con el elixir. ¿Sí? El regreso es cuando el héroe vuelve a su comunidad y trae algo que descubrió en la aventura y retorna con ese elixir. Muy bien, el medio círculo de arriba representa el mundo conocido, ¿ven? El héroe está en el mundo conocido y es llamado una aventura. Y luego retorna nuevamente al mundo conocido. Entonces toda la parte de arriba es el mundo conocido. Y ese medio círculo de abajo, que es la etapa más larga, es lo que se llama Joseph Campbell el mundo mágico. Otras veces lo llama de mundo ordinario al mundo conocido y mundo extraordinario al mundo mágico. Y esto ya lo podemos ver en biodanza, ¿verdad? Sobre todo al principio las personas dicen, me pasa que lo que sucede aquí es muy mágico y después estoy en otros espacios, en mi trabajo y demás, y hay una tensión de opuestos respecto del proceso que sucede, de lo que sucede en biodanza con lo que sucede o en su trabajo, o en su pareja, o en sus vínculos, amistades anteriores. Bueno, el trabajo es integrar los dos mundos. El viaje del héroe describe los pasos para la integración de los dos mundos. Y también este mundo conocido desde la perspectiva psicológica puede ser nombrado como lo consciente y el mundo mágico lo inconsciente. Bien, voy así, abuelo de pájaro, son 17 etapas, es muchísimo, pero a nombrar así rápidamente y poner acento en algunas para comprender, ¿sí? Este viaje. Y después lo vamos a relacionar brevemente con biodanza. Y de todas maneras, ahora cuando yo haga el recorrido, ustedes pueden cada uno ir seguramente relacionándolo con biodanza, con un proceso de biodanza y con sus propias vidas. ¿Sí? El viaje del héroe se puede concebir desde ciclos en sus propias vidas, digo, ¿no? Ciclos, por proyectos, por etapas de la vida. Es decir, todo un viaje, todo el viaje puede ser un ciclo dentro de su vida. Y también el viaje, pues, en un círculo mayor, es el viaje de toda la vida. Nacer, hacer nuestras aventuras y regresar. Y el regreso, atenuarse, es decir, la última etapa de nuestra vida. Entonces yo voy a describir las etapas, ustedes van haciendo sus relaciones, ¿sí? Y después yo me voy a encargar de relacionar con biodanza, pero de todas maneras pueden ir haciendo libremente sus asociaciones. Muy bien, la primera etapa es el mundo conocido. El héroe está en el mundo conocido, el mundo ordinario. El héroe está en su rutina. Es la primera etapa, lo primero. Y recibe un llamado. ¿Sí? Está en su mundo rutinario y recibe un llamado. El llamado puede aparecer de muchas maneras. Muchas veces puede ser que sea progresivo, en el caso del viaje del héroe, ¿no? Una dulce voz que llama, e invita, y otras veces
A mí me gusta decir, es una patada voladora que te da la vida y te mete en la aventura, ¿no? O te dice, ¿cambiás o no cambiás? ¿Dejás este mundo conocido o no? ¿No? Lo que también se llaman accidentes biográficos, ¿no? Acontecimientos, ¿sí? Que funcionan muchas veces como llamados a iniciar la transformación. Otra etapa, primero, si el héroe, si la persona, digamos, acepta el llamado, reconoce el llamado, primero lo reconoce, lo escucha, lo ve, también puede ser que no lo vea, no lo escuche, que no lo escuche. Y en esto también el viaje, digamos, esta estructura arquetípica, hay que comprenderla, nos da orientación para nuestra vida, ¿no? Es un lenguaje simbólico que orienta para la vida. Cuando en nuestra vida aparecen estas instancias, uno tiene un lenguaje para identificar instancias que son arquetípicas, que son arquetípicas. Entonces te sucede algo y en lugar de decir qué mala suerte, me tocó la mala suerte, en el azar, uno dice, puede decir, esto es un llamado a una transformación. Es decir, la mirada simbólica. Entonces, lo que da el viaje del héroe, por eso Joseph Campbell dice que es pedagógico, ¿sí? Porque nos da una orientación en instancias arquetípicas de la vida. Si el héroe acepta el llamado, pasa a la siguiente etapa, pero es decir, se va preparando para la aventura, pero puede ser que rechace el llamado, ¿no? Que haya una negativa del llamado. Ahí Joseph Campbell utiliza una frase lapidaria que es, si el héroe rechaza el llamado, todo su mundo alrededor se reseca, ¿sí? Se resquebraja, que es la imagen de una vida sin deseo, porque el llamado es el llamado del alma, el anhelo o el deseo. Y negar ese llamado, que hay muchos motivos para negarlo. Uno principal es que el llamado siempre es hacia un mundo desconocido y riesgoso. Siempre hay riesgo si se responde el llamado. No hay seguridad total, certidumbre total. Siempre hay riesgo. Y el entorno del héroe, y acá pueden hacer sus relaciones con los que cuentan los alumnos, los participantes de los grupos de biodanza, el entorno del héroe le aconseja que no haga el viaje, en general. ¿Sí? Le suelen aconsejar que no haga ese viaje peligroso, que no se interne en ese bosque oscuro en términos de los relatos míticos, ¿no? Que no emprenda el viaje en el mar, que no vaya en busca del Santo Grial y demás, que es riesgoso, ¿sí? Con las mejores intenciones, el entorno le aconseja que no lo haga. Pero también hay un mentor, que es esa ayuda sobrenatural, así lo pone Joseph Campbell, ¿sí? Que es el encuentro con el mentor, que es el que lo ayuda a emprender el viaje. A veces representado por un duende, un anciano que aparece, un animal que le muestra el camino, son las señales que aparecen en el camino también, la ayuda sobrenatural. Uno está con dudas sobre un llamado en su vida, sobre un nuevo camino, y aparecen señales que te dicen, es por aquí. ¿Sí? Sincronicidades que suceden. Todo eso forma parte de la ayuda sobrenatural, pero hay que poder verlas y tener mirada simbólica. ¿Sí? Bien, y que también se dice encuentro con el mentor. Aparece un ser, una persona que te apoya, que te ayuda, una figura significativa. Los que están en negrita, que en este caso el llamado y el cruce del umbral, son los que yo tomo para el proceso de biodanza, ¿no?
Se pueden tomar todos en realidad, pero a modo de síntesis pongo más acento en algunos, ¿no? Que después ahora los vamos a ver. Muy bien, si acepta el llamado, puede aparecer esa ayuda sobrenatural que para bajarlo al terreno de nosotros los mortales, serían las personas que te acompañan. Este también está en el grupo de biodanza, que pueden ser el facilitador, los compañeros de grupo, los primeros vínculos, o las personas fuera del grupo que apoyan, ¿sí? Ese camino nuevo que inicia. Un terapeuta que toma lo que sucede en biodanza y dice, qué bueno, ¿no? Que muchas personas cuentan que salen de biodanza y van al terapeuta y le llevan todo el material. Luego, ese terapeuta que apoya es un mentor en este viaje. ¿Mm? Muy bien. Y se da el cruce del umbral. Hay un umbral, que es esta línea que está acá, ¿sí? Que va a pasar del mundo conocido al mundo desconocido. Ese es el umbral. Es el umbral entre lo conocido y lo desconocido. Y que requiere de un coraje atravesar el umbral. Y que en los relatos míticos aparece como una puerta en un bosque. Hay un momento en los relatos míticos que se atraviesa el umbral, se ingresa en el laberinto. Hay Ariadna, es una mentora, ¿sí? Que le da ese ovillo en el cruce del umbral, una ayuda. Si cruza el umbral, lo primero que sucede es una catábasis, que Joseph Campbell llama el vientre de la ballena. Catábasis es la misma raíz de anabasis y catabasis que aparece en el modelo teórico de biodanza y que viene del griego catábasis y anábasis. ¿Sí? La catábasis es el descenso al inframundo y la anábasis es el ascenso hacia la luz. Y es un movimiento arquetípico. Para Jung es un movimiento pulsante de la psique. Catábasis, anábasis, descenso al inframundo, ascenso hacia la luz. Y por eso la psicología analítica junguiana, el trabajo es ingresar o integrar la sombra para luego iluminarnos. Es catábasis, anábasis, el proceso en el caso junguiano. Bien, entonces, si cruza el umbral, hay una muerte de la vieja identidad. La imagen simbólica que trae Joseph Campbell es el vientre de la ballena. El héroe es tragado por fuerzas oscuras en el sentido por fuerzas mayores, misteriosas, entrópicas, el caos. ¿Sí? El héroe es tragado e inicia la aventura. Lo primero son las pruebas. Aparecen pruebas, desafíos que van a, de alguna manera, poner a prueba, valga la redundancia, al héroe y a sus capacidades. ¿Sí? Los desafíos que todos necesitamos en la vida para la resiliencia, para sacar nuestras capacidades, ¿sí? Para desarrollarlas. Muy bien, mirando la hora voy a ir un poquito más rápido. Después hay una etapa que se llama encuentro con la diosa, yo le puse encuentro con el alma, que es ese encuentro con lo sutil, con el alma, que no, yo no lo tomo tanto para biodanza porque después desde la metodología no tenemos tanto cómo dar respuesta, trabajamos más, trabajamos con el cuerpo, ¿sí? Entonces, por supuesto que en una unidad cuerpo-alma, pero entonces voy a tomar aquellas imágenes que más resuenan o que más resonancia tienen o correspondencia tienen con el proceso de biodanza. La siguiente etapa es la tentación, las distracciones, el canto de las sirenas, de Ulises, algo que los distrae en el camino. Más allá de que ya atravesó el umbral, de que se atrevió a la aventura, hay tentaciones que lo invitan a distraerse. La siguiente etapa es la reconciliación con el Padre, que representa el poder, ¿sí? Que representa el poder. Entonces es la reconciliación con el poder, que de alguna manera es asumir,
su propio poder. Pasar del mundo infantil al mundo adulto. Dejar de pelear con la autoridad, ¿sí? Para asumir la propia autoridad. Hacerse responsable, ¿sí? De su propio poder. Y aparece, ¿sí? En el viaje muchas veces con relatos donde se reconcilia con su padre. Esa es la imagen simbólica de los mitos que aparecen muchas veces. Después de todo esto, que es durísimo, ¿verdad? Atravesar pruebas. El encuentro con el alma, no se imaginen ustedes una cosa así de angelitos luminosos. En el libro rojo de Jung, Jung se va al desierto y se encuentra con fuerzas de todo tipo, ¿sí? Que se va al desierto a encontrarse con su alma y habla con su alma en el libro rojo, que tiene esta estructura también. Y, digamos, cuando decimos encuentro con el alma, son fuerzas así como símbolos eh, claroscuros, de luz y de oscuridad. Tentaciones, reconciliación con el Padre, es decir, hasta acá es un periplo bien aventurero. Muy bien, y aquí comienza la anábasis, ven un ascenso, un ascenso. Acá hay un descenso y acá inicia un ascenso, que lo llama Joseph Campbell la apoteosis, que es la iluminación. Comienza la iluminación y el descubrimiento de su divinidad. El héroe, y acá es donde es necesario hacer una resignificación, porque por ejemplo, en el caso del héroe es cuando se da cuenta que es inmortal, que es invencible. Y claro, así cualquiera se anima a avanzar solo contra todo tipo de fuerzas. El héroe, pero ¿cuál es ese momento? Cuando se conoce quién es, ¿no? Se conócete a ti mismo, descubre su fuerza, su poder y su divinidad. Y esta parte me interesa para biodanza, ¿no? Que tiene que ver con el inconsciente luminoso. Rolando Toro dice, somos dioses, ¿no? Cuando habla del inconsciente luminoso, somos seres sagrados, somos dioses. Ahora, somos ya, por el solo hecho de ser, somos divinos, pero descubrirlo es un trabajo. Y asumirlo es un trabajo, es un proceso. Y si no se hace ese trabajo, muy posiblemente uno no lo descubra en toda su vida, más allá de los llamados que puede hacer la vida. Joseph Campbell, uy, dibujé acá sin darme cuenta, bueno, no sé cómo borrarlo. Joseph Campbell dice que llegues a ser quien eres, ¿no? El viaje del héroe es el relato que describe los pasos para que tú llegues a ser quien eres. Cuatro palabras, ¿no? Llegues a ser que 5 o 6 palabras. Digo, un poder de síntesis tremendo. Es decir, está diciendo que hay un proceso para descubrir quién uno es. Entonces aquí sería esa iluminación que podría ser la expansión de la conciencia en biodanza, descubrir tu divinidad y descubrir que todo es sagrado, que tú eres un ser sagrado. El héroe recibe el don supremo, un don, ¿sí? Descubre un poder en su viaje, descubre un don como parte de su viaje. Muchas veces representado con un amuleto, el Santo Grial es como un símbolo bastante conocido de esto, ¿sí? Recibe ese elixir, ¿no? Y inicia el regreso. Una etapa es la negativa del regreso, ¿sí? Así como hay una negativa a iniciar la aventura, hay una negativa a regresar. Es decir, una negativa a volver al mundo cotidiano. Y esto tiene mucho que ver con la expansión de la conciencia, que también sucede en todo proceso de expansión de conciencia. Descubrimos un mundo mágico y después hay una negativa a volver al mundo cotidiano. Esto también
cuando después de un fin de semana, por ejemplo, de biodanza, de expansión de conciencia, uno el lunes tiene que volver al mundo ordinario del trabajo, lunes a las 9 de la mañana, que no recomiendo nunca hacerlo, pero si tiene que trabajar el otro día, hay una negativa a volver a ese mundo, una sensación de no querer volver a ese mundo. Bueno, el trabajo es volver a ese mundo. Cruzar ese umbral, hay un nuevo cruce del umbral, porque es nuevamente, es un umbral del retorno. Y el trabajo es digamos, lo que el héroe, de alguna manera, si cumple las etapas, obtiene, es la posesión de los dos mundos. Y este me parece súper interesante para biodanza, que es enseñar nosotros como facilitadores a integrar ese mundo mágico que descubrimos en el grupo de biodanza en la vida cotidiana, en nuestros espacios cotidianos, ¿sí? De llevar, digamos, ese retorno con el elixir, que es mucho menos romántico de lo que parece. Aquí muchas veces en los cursos me preguntan, me sirven mucho los comentarios de las personas, dicen, ¿qué pasa cuando hay un rechazo del entorno a recibir el elixir? ¿No? Es decir, el entorno no le interesa lo que yo llevo. Bueno, justamente lo que uno descubre es, no es del ego, digamos. No es del ego. Entonces, si el entorno, entornos familiares y demás, de alguna manera no les interesa, es de alguna manera un espejo desde qué lugar también lo estoy llevando. ¿No? Y también puede ser que sean espacios donde empiezo a perder resonancia, que también es parte del proceso de biodanza, que muchas personas mencionan. ¿No? Viejos vínculos, hay cierta tensión por viejos vínculos que dejan de resonar. Bien, entonces la posesión de los dos mundos, del mundo mágico y el mundo conocido, ¿no? Integrar los dos mundos. Y la última etapa es la libertad para vivir. La libertad para vivir la da el viaje. ¿Sí? La da el mismo viaje. Haber pasado todas estas etapas, haberse enfrentado a sus propios miedos, reconocido su poder, reconocer su divinidad y volver y poder integrarlo al mundo cotidiano, que no quede disociado como dos mundos, el mundo mágico de la biodanza por un lado y el mundo cotidiano por el otro. Poder integrarlo da libertad para vivir. Y también algo que da libertad para vivir es que el héroe en ese viaje, como hay una muerte simbólica y una resurrección y un renacimiento, acá en la apoteosis, de alguna manera el héroe pierde el miedo a la muerte o se disuelve el miedo a la muerte porque durante el viaje se dio un ciclo de muerte y renacimiento. El héroe descubre en el viaje que después de a toda muerte viene un renacimiento. Entonces de alguna manera pierde el miedo a la muerte y eso da esa libertad para vivir. Muy bien, me encantaría abrir preguntas, pero eh, estamos medio ajustaditos con el tiempo. Avanza un poco más y en todo caso ahí en el final abrimos. ¿Cómo, cómo borrar esas líneas rojas que están ahí? Bueno, vamos a dejarlo para un libriano. Esteta obsesivo, esto es tremendo. Esas líneas ahí, ese hilo persa. Los persas vieron que son los que mejor realizan los tejidos, las alfombras, ¿no? Que son perfectas. Dice que siempre cuando terminan la alfombra, que son perfectas, hacen un punto mal, ¿no? A propósito. Y dice, porque la perfección solo existe en Alá, ¿no? Es decir, la perfección solo en lo divino. Así que bueno, vamos Es la imagen de Rolando. Muy bien, sí, 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 sí. Vamos a dejarlo ahí. Muy bien, esto ya lo dijimos, ¿no? Que el viaje del héroe nos brinda.
principios organizadores. Ahora vamos a llevarlo un poquito al proceso de biodanza. Luego se trata de encontrar las danzas para cada etapa del viaje, ¿sí? Las cuales van a variar dependiendo del contexto. No es que tampoco podemos hacer siempre el mismo viaje. Si no, agarraríamos las clases del año anterior y repetiríamos la misma de un grupo que nos fue bien, que fue un hermoso proceso. Seguramente muchas de esas clases nos van a servir, pero no podemos agarrar esas 40 clases y el año siguiente hacer de la 1 a la 40 lo mismo. No podemos, pero no solo por un tema ético, o digamos, no podemos porque no nos sale de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué? Si eso fue perfecto, ¿por qué no podemos, por qué no hacemos exactamente lo mismo? Porque cada ciclo es diferente y porque no se puede planificar todo lo que va a suceder. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, las etapas nos dan como grandes, grandes no por grandilocuentes, sino digo, nos dan momentos, no grandes, nos dan momentos, ¿sí? Pero grandes en el sentido de que resumen tres momentos principales, ¿no? La partida, la iniciación y el regreso, los momentos de un proceso grupal y personal también. Estas se trata, entonces las tenemos aquí y estas son las que de alguna manera propongo tomar, y esto está siempre en recreación. Podemos tomar, seguir creando y tomar otras que también son importantes. No sé, como por ejemplo recién veíamos el don. Aquí no está y sucede también en el proceso de biodanza, ¿no? Solo que me parece un poco como pretencioso decir, bueno, en el proceso te vas a encontrar con tu don. Tal vez no suceda en un año, suceda a lo largo de un ciclo más largo, pero de repente se podría tomar. Es una propuesta inicial, ¿sí? Inicial digo como, bueno, posible, después se pueden tomar otras etapas también. Muy bien, entonces vamos directamente a, a meternos, pues, dado el tiempo, en cada momento. Eh, un momento cada momento del viaje y un principio general, así, organizador. En la partida, la progresividad. ¿Y este principio organizador qué nos da? Y nos da un principio justamente para chequear si esas danzas que estamos poniendo, si esas vivencias que estamos haciendo, cumplen con esta etapa. Vengo de un congreso de danza, tuve una vivencia espectacular, la tengo en el cuerpo y la quiero llevar a mi grupo. Cuarta clase, grupo inicial. Ay, pero yo la siento, la tengo conmigo. Está una resonancia. Bueno, eso igual es algo muy valioso si uno está resonando mucho con algo, porque uno lo va a compartir desde un lugar que va a recibir una resonancia. Pero también hay que tener ese cuidado en esta primera etapa de si el grupo está preparado para eso, ya. Tal vez sea para más adelante, para ese momento de las pruebas, de las danzas que más van a poner a prueba, ¿no? Entonces, el principio organizador de la primera etapa es la progresividad. Y ahora lo vamos a desmenuzar un poco rápidamente. La segunda etapa, que es la iniciación, la intensidad. Porque la biodanza también nos prepara para esa intensidad de la vida. Y es intensa la biodanza, digámoslo, ¿no? Es intenso lo que sucede. Entonces, ¿cuándo es el momento de imprimir o dar o insuflar mayor intensidad en las vivencias? En la etapa, en el medio del proceso. Tal vez ni al inicio ni al final, en el medio. ¿No? Entonces, a eso me refiero en que de alguna manera nos da una estructura que organiza. Y la tercera etapa, el regreso, a mi modo de ver, el principio organizador es la celebración, ¿no? En la etapa final del viaje, la celebración. La primera etapa pueden ser los primeros 3 meses. Depende, cada uno tiene ciclos diferentes, pero suponiendo un ciclo de 10 meses, 3 meses para la primera, 4 meses la segunda es la más larga, o 5 meses le diría,
y 3/2 meses finales para el regreso. ¿Sí? Muy bien. Entonces, primera etapa, la partida. Bueno, no vamos a leer esto que nos va a llevar tiempo. Vamos directamente a estas eh, subetapas que estuvimos viendo y, y que vamos a resignificar para para un proceso de biodanza. El llamado o la llamada es todo lo que hacemos para convocar a las personas, no solo las publicidades. Las publicidades también son un llamado, pero también nuestro modo de invitar a iniciar el proceso. Decía yo que en la vida muchas veces no es una dulce llamada que uno recibe, sino que es un accidente gráfico, una patada voladora. Bueno, nosotros no lo hacemos de esa manera. Esa es la resignificación del viaje que les digo. Nosotros hacemos un dulce llamado. Biodanza es una metodología dulce para que las personas se animen a disolverse, que es toda la parte de abajo de ese círculo, que también lo llama la disolución, Joseph Campbell, y habla de las disoluciones que suceden en esa parte. Se disuelve la vieja identidad, pero eso da miedo de disolver la vieja identidad, entrar en lo desconocido. Entonces, nuestra metodología es dulce, es progresiva, y nuestro llamado es un llamado dulce. Entonces, la convocatoria, la propuesta, nuestra presencia, nuestro modo de convocar, nuestra presencia afectiva es parte de nuestra llamada. Y yo agrego pongo una etapa aquí que no está, pero que justamente por esa progresividad que necesitamos en biodanza para que las personas se animen a emprender el viaje. Una preparación para esa aventura. Y esa preparación tiene que ver con brindar recursos para el viaje. Es decir, en esta primera etapa, brindar las categorías del movimiento para bajarlo bien a lo concreto que vamos a utilizar durante todo el viaje. Principalmente el ritmo. ¿Sí? No hay problema con repetir danzas rítmicas al principio. Danza rítmica, sí. Siguiente clase, danza rítmica. Sí, ritmo, ritmo, por muchos motivos. Primero porque es lo que hace al grupo pulsar junto. No primero, diferentes, ¿sí? Una pues, hace el grupo pulsar junto. Segundo, porque nosotros vamos en la segunda etapa a iniciar un viaje de expansión de conciencia. Entonces, para volar hay que tener raíces donde volver. Y eso lo da el ritmo, el anclaje, el principio de realidad, la tierra. ¿Sí? Entonces, brindar recursos. En esta primera etapa, por ejemplo, a mí me gusta mucho en esos primeros 3 meses, me gusta mucho, me parece interesante presentar el yin y el yang, porque son, no digo en la primera clase, en los primeros 3 meses, ¿sí? Porque de alguna manera todas las danzas de biodanza las podemos clasificar si son yin o si son yang, o si tienen yin y yang. Todas las danzas de biodanza nos da el yin y el yang a nivel simbólico y a nivel de los movimientos, nos da un mapa, les da a las personas un mapa de todo lo que se viene a nivel del movimiento y también nos da un lenguaje. Lo mismo con los 4 elementos. ¿No? Presentar los 4 elementos es súper pedagógico al principio, en los primeros 3 meses, ¿no? Y nos da, de alguna manera, todo un recorrido de movimientos, de energías que nos van a servir en todo el viaje. Y también te da un- una gran posibilidad como facilitador de observar el grupo que tenés ese año. Cómo está el yang, cómo está el yin, cómo están en qué elementos están más preponderantes, menos. Te da mucha lectura. Muy bien, y el primer umbral que aparece en el viaje es el contacto, ¿no? En el caso de biodanza. Ese umbral hacia lo desconocido es el contacto.
que es nuestro gran tesoro y a la vez nuestro talón de Aquiles de alguna manera, ¿no? En biodanza. Entonces, ese umbral es el contacto y por eso decía, hay una preparación que las personas se animen a emprender esta aventura de biodanza que es con contacto, ¿no? Ese es el primer umbral. Cómo introducir el contacto progresivamente para que las personas lo reciban y no lo rechacen, y no rechacen el llamado. Muy bien, bueno, creo que me estoy quedando muy corto con el tiempo. Vamos, voy bien rápido. Estrategias metodológicas en esta etapa. Acento en las líneas de vitalidad, creatividad y afectividad. Fortalecer vínculos de confianza, que no se puede forzar tampoco. Uno no puede tener por objetivo el amor. El objetivo, amor. Sin embargo, es fundamental. Si no hay amor en los grupos y no hay confianza, no sucede ningún proceso. Entonces, pero sí podemos generar las condiciones para que eso suceda. Generar las condiciones son las danzas que vamos a proponer. ¿Sí? Entonces, danzas que tengan que ver con fortalecer esa matriz afectiva, despertar la alegría de vivir, que es la línea de vitalidad, y liberar progresivamente la expresión, que es la línea de creatividad. Entonces, un acento en estas tres líneas. Y la sexualidad y la trascendencia, bueno, la sexualidad ir introduciéndola en el encuadre, ¿no? Nombrar que existe, que está esta línea de biodanza, y también en las vivencias, activando los circuitos internos del placer. Aunque tal vez no hagas una sesión todavía con el acento en la línea de sexualidad. Esa ya sería una sesión del cruce del umbral. Y la primera sesión con acento en la línea de sexualidad, siempre, ¿no? Como facilitador es un umbral que uno va a cruzar. Bien, y la trascendencia, que es la, según Rolando, la línea más reprimida de todas, eh, también cuando estamos presentando el yin y el yang, ¿no? Los cuatro elementos, fuerzas de la naturaleza, de la creación, estamos rozando la línea de trascendencia aunque estemos en la creatividad. ¿Sí? Pero tal vez todavía no una sesión bien de trascendencia, y acá sí tenemos más peligro los facilitadores, porque en sexualidad tenemos más claro que todavía no es momento para una sesión. Pero en trascendencia, yo siento que tenemos más peligro, que no nos damos cuenta tanto, y tal vez no sea tan peligroso para las personas, salvo casos, ¿no? De aislados, pero sí no genera grupo. La trascendencia de entrada no genera grupo, lo que genera grupalidad es la afectividad y la alegría al principio, que es lo que necesitamos, generar esa matriz para emprender el viaje, que es esa resignificación. La comunidad es lo que va a generar es ese mentor de alguna manera, ¿no? Que me va a hacer animar al viaje. ¿No? Entonces siempre el héroe está puesto en el grupo, las energías de ese impulso. Muy bien, la iniciación, tomo dos etapas principales, que son un montón, ¿verdad? En las que aparecían. Vamos a tomar dos. El camino de las pruebas, que eso es la intensificación en las vivencias, que es cuando necesitamos cerrar el grupo. ¿Sí? Bueno, que muchas veces lo dejamos abierto porque todavía hay cinco personas, pero también sepamos que esas cinco personas necesitan también, por periodos, cerrar, que se cierre el grupo para poder profundizar, ¿no? Por periodos, ¿no? Entonces, hay una intensificación que da una sensación de proceso, que no estamos siempre en la partida, siempre volviendo atrás, digamos, ¿no? Entonces, la sensación de proceso, de que algo se va intensificando, de que hay una progresión que va hacia algún lugar. Y es el momento de las transtasis, de alguna manera, ¿no? Las vivencias más de transtasis en el proceso. Entonces, ahora va a aparecer de todas maneras, aquí se da una intensificación en las tres líneas de vivencia anteriores que habíamos presentado en la primera etapa y y las primeras vivencias de sexualidad y de trascendencia
con acento en esas líneas, ¿no? Con acento en esas líneas que antes las rozábamos. Muy bien, y la apoteosis en la iniciación, que es la expansión de la conciencia, descubrir nuestra divinidad, ¿sí? Y lo que Rolando llama la conciencia ontocosmológica, el íntasis, que es sentirse parte de una totalidad, ¿no? Entonces, ese tipo de vivencias, si las ponemos al principio, de alguna manera estamos quemando una danza, puede que tal vez no sea peligroso, solamente que no cumplen la función, no sucede la vivencia que nosotros tenemos guardada en el cuerpo y que es la que queremos transmitir, porque todavía no está preparado el grupo. Muy bien, esto lo vamos a pasar. Entonces se da una intensificación, como decía, clases con acento en la línea de sexualidad y trascendencia, es decir, todo se intensifica un poco. Cuando digo todo se intensifica, no es una escalera que asciende, 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 asciende y no, y cada vez más, cada vez más, cada vez más, sino que es transtasis, homeostasis, a mi modo de ver, es la mejor manera de ciclar un proceso en esta etapa. O dos seguidas si quieren, más intensas, pero necesariamente luego una clase de estabilización, una sesión de estabilización, no es una escalera ascendente que no para nunca y cada vez más, sino, bueno, cada uno encuentra su estilo, ¿no? Pero sí que necesita, después de clases intensas, clases de armonización, ¿no? Aún en esta etapa. Muy bien, y algo de este camino de las pruebas del viaje del héroe son las danzas del instinto de lucha-fuga, que sí son desafiantes. Estas danzas cumplen bien la imagen del desafío. Las danzas de poner límites, ¿no? Que a mi modo de ver, en algún momento del proceso hay que introducir, si no, no preparamos a las personas para la vida. La biodanza es un proceso de sensibilización, de apertura de corazón, de vulnerabilidad, que es un coraje enorme, de sentirse muy sensible para este mundo y mantenerse sensible en un mundo hostil. Bueno, a mi modo de ver, si ese aprendizaje que biodanza realiza extraordinariamente, como tal vez ninguna otra sistema lo realiza, la sensibilización de las personas. Si no damos también herramientas para poner límites, para cerrar, ¿sí? No preparamos para el mundo en el que viven las personas, el mundo en el que vivimos todos, ¿no? Entonces, estas danzas es ahora el momento, ni al principio, al final se te puede escapar alguna, pero también saber que no es tanto el momento del regreso, es bien ahora, ¿sí? En esta parte del mundo que es el hemisferio sur, coincide con el invierno toda esta etapa y tiene que ver, son trabajos, ¿no? de esa etapa, invernales. Y los talleres de fines de semana, no digo que no se pueda, nada de esto es una verdad absoluta. Y no digo que no se pueda hacer un taller de fin de semana sobre el final del año. Pero los talleres más desafiantes, un minotauro, es mejor ponerlo en el medio del proceso, no al final, ni al principio. Después uno hace lo que puede, tiene sus calendarios, pero lo ideal es ponerlo en el medio. Que te dé una preparación previa para llegar a un minotauro, por ejemplo, y que te dé un espacio de tiempo para procesar lo que sucedió, ¿no? Entonces los talleres de fin de semana más desafiantes conviene que estén en esta etapa de la iniciación. Muy bien, y el regreso, que es la etapa que estamos nosotros ahora también de la conferencia. eh, bueno, esta sí me gustaría leerlo, dice Joseph Campbell. Superada la gran prueba, y ya con el botín, que es el elixir, el héroe emprende el camino del regreso al que fue su mundo ordinario. Aquí es donde el héroe se compromete, ya sea voluntariamente o no, a finalizar la aventura, porque muchas veces se da que no quiere regresar, ¿sí? Y otras veces también se da que lo que descubre le da sentido de superioridad. Jung dice
que en ese caso, recuerden que es lo consciente y lo inconsciente, el proceso de individuación, lo que hace, lo que estamos lo que está buscando es integrar las fuerzas de lo inconsciente en lo consciente. Y Jung dice que cuando el héroe, o el consultante, digamos, lo que descubre en el mundo inconsciente lo hace sentir superior, la expansión de la conciencia lo hace sentir superior respecto de los otros que están dormidos, ¿sí? Y no hay una compasión, sino que hay un sentido de superioridad. Y un dice, el ego robó el botín. El ego robó, el botín es el elixir, ¿sí? El ego se robó el elixir. Es decir, se robó para sí mismo el ego algo que es para compartir con el mundo y que tampoco le pertenece a él, que son eh, fuerzas, vamos a decirlo en el lenguaje de biodanza, cósmicas. Rolando dice, el amor es una fuerza, es una potencia cósmica, una potencia organizadora. Bueno, sentir que eso que uno descubre lo hace superior a los demás puede aparecer en el proceso, puede aparecer en el encuentro con ese mundo ordinario, ¿no? Con el cotidiano. En el umbral del retorno, las fuerzas trascendentes deben permanecer atrás. El bien que trae restaura el mundo. Eso es un elixir. Un elixir es algo que restaura el mundo. Es para mejorar el mundo. ¿Sí? Muy bien, 5 minutitos más. En esta etapa del regreso, a mí me parece que la posesión de los dos mundos es fundamental, sobre todo porque lo escucho en los relatos de las personas. Cierta tensión o conflicto entre lo que sucede en el mundo mágico y lo que sucede en el mundo cotidiano. También muchas veces una idealización de la biodanza, del grupo de biodanza, que sobre todo en el segundo año, ¿no? Que también otro ciclo puede ser el ciclo de 3 años, ¿no? Aparece de alguna manera, muchas veces por cosas que suceden y demás, eh, una caída como en una desilusión, ¿no? Como este no es un mundo ideal. Bueno, en eso creo que tiene mucho que ver cómo presentamos la biodanza y cómo es el llamado a la biodanza, ¿no? No presentarlo como un mundo ideal tampoco. Somos seres humanos con luces y sombras como todas las personas de este mundo. Entonces, luego, si uno no construyó una idealización de ese espacio, es más fácil la integración con el mundo cotidiano, ¿no? Y también, de alguna manera, protege contra esa etapa, ¿no? Que es como la caída del mundo infantil, de desilusión de ese mundo ideal, ¿no? Entonces, esta etapa, integrar la biodanza a nuestros mundos cotidianos. Y la integración de lo profano y lo sagrado, ¿no? Que propone Rolando Toro y que propone la biodanza, ¿no? Lo profano es lo sagrado y lo sagrado es profano. Muy bien. Otra etapa para mi modo de ver importante es esta etapa que llama la libertad para vivir, que es brindar autonomía a las personas en esta etapa del regreso. Estamos en la etapa de regreso, ¿no? En los últimos 2 meses de un proceso anual o 3 meses. Brindar autonomía a las personas. Aquí traer las danzas que tienen que ver con el grupo como base segura. Y la base segura es un espacio incondicional, ¿no? Donde las personas ahora van a salir al mundo, o sea, va a haber 2 meses donde no va a haber biodanza. Muchas veces puede suceder que las personas eh, viajen, migren también de grupo, ¿no? Sobre el final de un proceso. Bueno, dar esa libertad para vivir, ¿no? Y que no es no me importas, ¿no? Váyanse donde quieran, sino, no, aquí estamos, aquí, o sea, seguir convocando para el año siguiente, que es el nuevo llamado también, ¿no? Sobre el final se hace un nuevo llamado para el año siguiente. Pero también se da autonomía a las personas. Son adultos y tienen libertad para elegir su propia vida.
¿sí? Y aquí también las danzas de coraje existencial, de creatividad existencial, ¿no? Ahora crear, ¿no? Salir a crear. Tu vida va mucho en esta etapa. Y compartir el elixir, que sería, no está como subetapa, pero sí está como el sentido del regreso. Joseph Campbell lo presenta como el sentido del regreso es compartir, el retorno con el elixir. ¿No? Bueno, esto es un principio organizador para esta etapa. Celebrar la cosecha, vivencias de triunfo, ¿no? De haber llegado hasta esta etapa, de compartir ese elixir y poner el acento, a mi modo de ver, en la comunidad, ¿no? En que, no digo textualmente, pero de alguna manera, que el héroe es la comunidad. No digo decirlo así textualmente, pero traer allí, ¿no? El grupo como principio y fin de todo el proceso. Bien, creo que con esto ya. Bueno, como en esta etapa del regreso, hacer síntesis y balance del año, tanto en el relato, ¿no? Como en las danzas. Danzas que sirvan de síntesis de cada línea de vivencia. La creatividad existencial es una. El túnel de calificación, una síntesis de la línea de afectividad. Puedo, ahora como incluso hasta la palabra sale como una caricia, ¿no? Entonces buscar danzas que hagan síntesis. Esto ya lo dije, libertad y autonomía, triunfo y celebración. Y por ejemplo, rituales de pasaje y salida al mundo, danzas que representen una salida al mundo como la base segura y como también los túneles, cualquiera de ellos, ¿no? El túnel representa mucho el rito de pasaje, ¿no? Que la persona va caminando, el facilitador entrega a la persona el túnel y la persona sale por el fondo del túnel. Entonces, los túneles para esta etapa, a mi modo de ver, son bien significativos, ya por su imagen arquetípica de pasaje, ¿no? Bien. Bueno, terminamos. Y aquí, esto yo generalmente lo doy en 3 horas y hay un cuadro con danzas. Lo dejo aquí y luego le pueden sacar una foto, no tengo problema. Lo pueden aprovechar ahora para sacar una foto, después en la grabación que va a estar subida en YouTube, sacar una foto. Eh, Traducido en danzas. ¿Sí? Después esto es bueno desarrollarlo, es un poquito, yo les decía, lo hacemos en 3 horas más o menos. Tiene como mucho, mucho para desarrollar. Bien, bueno, voy a ir cerrando aquí. Em, Bueno, Ricardo, de verdad creo que nos emprendiste en ese viaje. Gracias por compartir con nosotros tu elixir y de alguna manera ya generar quizás ese llamado. Gracias. Yo tengo una pregunta para ti. Sí, eso, si hay Este, alguna pregunta, no sé cómo estamos, ya estamos, que sé que estamos un poquito excedidos de tiempo, pero si hay, sí, la verdad una que pregunta prefiero solo que es un tema extenso. sí, una pregunta muy precisa. ¿Qué tiempo debe tener una persona eh, haciendo biodanza como para iniciar este viaje? Yo sé que tú estás proponiendo mucha progresividad, pero me gustaría saber cómo ves tú ese espacio de que las personas, cuánto tiempo pueden tener haciendo biodanza para iniciar este viaje del héroe. Buenísimo. No, esto es un modelo que para el grupo inicial, digamos, se puede tomar. Es decir, pueden llegar sin experiencia y o sea, es un modelo para grupo inicial sobre todo, le diría. Y esa primera etapa es justamente la de ir introduciéndola en la aventura. Pero digamos, es una estructura que sirve justamente, sobre todo creo, para un grupo inicial. Y después, en un grupo de profundización, uno tiene que recrear la aventura, sobre todo con las personas que hace 10 años que ya danzan con nosotros, por ejemplo, recrear esa aventura, ¿no? Em, pero sobre todo creo que da un lenguaje, ¿no? Yo desde que lo descubrí, me da un lenguaje, ¿no? Sobre los últimos 2 meses digo, bueno, estamos emprendiendo el regreso, en el relato, estamos emprendiendo el regreso, ¿no? Entonces en el último mes, sobre todo, ya los relatos pueden ser de síntesis de su proceso, además desde la vivencia de la clase pasada, porque estamos regresando.
Y de alguna manera también enseñamos un ciclo que está en la vida, ¿no? En la vida también hay un momento que hay que empezar a regresar. eh, en etapas y en la vida en general, ¿no? La vejez es un momento donde uno dice, bueno, ya estoy de regreso, ¿no? Y comparto, ya no me guardo mis secretos, comparto. Eh, bueno, la emoción aparece, ¿vieron? Cuando uno menos se lo imagina. Y, y en subetapas también de la vida, ¿no? En ciclos, o en proyectos también. Uno también se tiene que dar cuenta, ¿no? Y la vida no es una curva ascendente que va, y uno conquista, 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 conquista. Es una etapa. Después empieza a regresar. Mi maestro de alquimia, yo practico alquimia vegetal, y él cuando nos enseña a trabajar con las plantas, que uno siempre puede rectificar más el proceso que está haciendo con la tintura, con lo que esté trabajando, con la sustancia. Siempre puede purificar un poco más, y un poco más, y un poco más, y lo puede llevar a esa sustancia a ser un elixir todavía mayor. Bueno, él siempre dice, hay un momento en que hay que empezar a volver. Hay un momento en que ya está, hay que empezar a volver. Hay un momento en que hay que empezar a volver. Entonces, ese aprendizaje que es básico, todos lo sabemos, pero lo olvidamos, ¿no? Que el proceso de biodanza, que el proceso de biodanza de alguna manera haga esa curva, la sesión lo hace. La sesión de biodanza lo hace esa curva. Entra en una profundidad y después empieza a volver y nos enseña a volver. Entonces, que el proceso también tenga esa curva y esa sensación de viaje, creo que da una riqueza muy grande. Gracias, Ricardo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere abrir su micrófono? Ya nos quedan Yo, pocos minutos. Adelante, Moy. bueno, gracias Ricardo, de verdad, por estar acá y por esta este hermoso viaje. Bueno, yo lo sentí o lo que entendí de lo que expresaste hoy es que, mira, o sea, que digo que Ricardo habla de la patada de la vida que nos da, y es como esa, ese momento en que entramos en caos y hablas de la Navasi y la Catabasi, precisamente en ese caos inicia el viaje. Entiendo yo, ¿no? De lo que quisiste decir. Empezamos el viaje y depende de lo que nosotros querramos hacer con lo que nos está pasando, pues ahí regresamos o nos quedamos. Creo que eso es bueno, lo que rescato de lo que dijiste. Bien, sí, Gracias de todo. algo fundamental, digamos, a aclarar es que justamente en un proceso de biodanza no damos como en la vida una patada, por más que después en la vida eso suceda, lo que buscamos justamente es que sea una o sea, una invitación progresiva para que las personas se animen a disolverse. Lo mismo en la sesión, ¿no? Hay una disolución que sucede en la parte colinérgica que nosotros tenemos que lograr que las personas se animen a hacerla. ¿No? Entonces, eso que en la vida muchas veces sucede como una patada, nosotros buscamos que sea dulce y progresivo. No es la metodología de biodanza de pegar. Hay otras disciplinas que trabajan de esa manera, ¿no? Y tienen su propia coherencia para hacerlo de esa manera, pero no es biodanza de esa manera, ¿no? De pegar, es decir, una terapia de shock. Entonces, más allá de que puede ser súper intenso lo que hacemos para las personas, pero no, digamos, esa patada la reemplazamos por una invitación progresiva y dulce para que la persona se anime, ¿no? a esa aventura. Y así con muchas cosas, por ejemplo, accidentes biográficos que suceden en la vida, muere alguien cercano, nosotros mismos nos damos un susto grande con la muerte, y ahí, por ejemplo, nos damos cuenta que estar vivo es un milagro sin hacer biodanza, ¿no? Decimos, che, estar vivo es un milagro, o sea, es muy finito. Bueno, en biodanza nosotros, sin que nos den esa patada, enseñamos, llevamos a las personas a que tengan la conciencia de que estar vivo es un milagro, sin la necesidad de esa experiencia que sería esa patada, digamos, ¿no? Estar vivo es un milagro y no hace falta que tengas esa experiencia límite para darte cuenta. ¿No? Entonces, de alguna manera reemplazamos eso
Y después igual la vida se encarga de dar las patadas y ahí somos continente de alguna manera, ¿no? Porque la vida se encarga igual. Muy bien. Yo Gracias, quiero Ricardo. preguntarte algo, Ricky, con las estrategias metodológicas, vos hiciste el Zoom dando todas las vivencias del año. Sí, ¿Tenés también con esto un Zoom así que podamos pensar cada uno de los pasos de cómo traerlos a una vivencia con los 12, 13 temas de música de cada vivencia? sí, está lo que es la grabación, digamos, de lo que fue el curso, donde esto es un módulo de 3 horas, como les decía. Eso está disponible. Si tienen como esa disciplina de mirar las grabaciones, está disponible, sí, sí se puede. No sé, en todo caso, después les paso ahí a las organizadoras para que lo puedan enviar. Y bueno, y si no, en alguna otra convocatoria de- Es un tema que a mí yo lo voy a seguir dando, digamos, porque me convoca mucho. Gracias, Ricardo. Mira, mucho más allá del significado del viaje heroico en las cartas del tarot, es heroico para mí ver cómo has llevado el tamiz del viaje heroico a la biodanza como metodología, como modelo dentro de los grupos en vivencia, ¿no? Te agradezco mucho por este enfoque. Estoy muy nutrida y muy agradecida. Un abrazo para ti, Ricardo. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, María Teresa. Muchas gracias. Vale, un beso. Ricardo, Juan Daniel nos pregunta por el chat cómo manejar mejor los miedos que surgen frente al viaje y hacen que queramos huir. Bueno, lo, digamos, lo opuesto al miedo sería la confianza, ¿no? A nivel del sistema nervioso. Eh, entonces, bueno, por eso en esa primera etapa aparecía mucho vivencias que generen confianza. Entonces, la línea de afectividad, ¿no? La línea de afectividad, la progresividad en esa primera etapa y todo lo que nos ayude a generar confianza. Confianza a nivel simbólico y también a nivel orgánico, digamos, ¿no? La confianza sucede también a nivel del organismo, ¿no? Ahora lo sabemos con la teoría polivagal, lo muestra muy bien, ¿no? Que o estamos en la confianza o estamos en el miedo, ¿no? Entonces, bueno, crear esas vivencias de confianza, ¿no? Y bueno, y el miedo también también es como arquetípico, ¿no? Va a aparecer, o puede aparecer, y bueno, no tener miedo nosotros de que aparezca el miedo también, ¿no? Y acompañar. Un último mensaje, Ricardo, que nos quieras dejar. Un último mensaje, eh, que el héroe es la comunidad. Gracias, Ricardo. Gracias. Y un último mensaje por ahora, porque esperamos volverte a tener muy pronto por acá. Este espacio está abierto para ti. Bueno, agradecemos a todos los presentes. Continuamos nuestra jornada, de verdad. Gracias, 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 Ricardo. Hermosísimo tu propuesta, muy completa. Creo que quedamos así como con ganas de mucho más. Y bueno, esperemos que estés por aquí presente nuevamente con nosotros. Gracias, gracias Ricardo, gracias.